Ya tenemos a nuestra siguiente invitada, que ella es de la casa, ¿no? Ella no es que ella no es invitada. No, Sí, no, sí, ella sí, no pero de todas es. maneras, esta es la primera vez que viene a esta casa. Ah, bueno, Ahorita. porque ella no ha querido venir antes. No lo había invitado. No, mentira. Dicho sea de paso, me dio un tema que no he desarrollado porque he tenido otras papas calientes, pero usualmente los temas que ella trae no pierden vigencia, tú sabes. Sí. Porque son temas del día a día, del peatón, del No se ciclista, queda quieta. del conductor, y usted ya se podrá imaginar de qué estoy hablando. Me estoy refiriendo a educación vial, y si hay alguien que le ha invertido mucho esfuerzo y mucho tiempo al tema, es nuestra amiga Osiris Gratacos. Osiris, buenos días, bienvenida. Buen día, Hola, Osiris. buenos días. Oye, qué dicha verlos. ¿Verdad? Sí, y qué bien su nueva casa. Así es la primera vez acá con ustedes. Qué bueno. Esta es tu casa también. Muchísimas gracias. Acá siempre a la orden. Entonces, hoy es el día del peatón. Sí, hoy se conmemora el Día Mundial del Peatón en memoria de la primera persona que perdió la vida en la carretera. Ella se llamaba Bridget Driscoll. Era una británica. ¿Dónde fue Sí. eso? ¿Y por cómo En sabe que fue la Londres. En primera? Londres. ¿Cómo Sí, sabe que fue La primera conocida. la primera conocida Sí, pero por un vehículo a motor, sí. Ah, ahora sí me aclaro. Porque carretas atropellaron un poco de gente también. Sí, en esa época en lo que se... Hay juicio, profesor, juicio. En aquella época lo que se hablaba era de que la vía no era de asfalto, sino que era pues una carretera de polvo y lo que los vehículos no tenían neumáticos, sino de metal o de madera, y se levantaba mucho polvo, y luego que hicieron una exhibición de estos nuevos automóviles y no se veía bien la calle y el peatón, perdón, el conductor gritaba que se apartaran y esta persona no pudo hacerlo a tiempo y fue golpeada, se golpeó la cabeza pues y perdió la vida. Entonces, hay una cosa curiosa que se habla y es que en ese momento en los juzgados lo que decían era que esto jamás debía volver a pasar, que una persona perdiera la vida pues por el tema de un atropello, pero pues evidentemente no ha sido así, sino que pues se mantiene una tendencia por el tema de los atropellos, porque al final el peatón es un usuario vulnerable, ¿no? Es vulnerable, Osiris, y es a veces un poquito imprudente el peatón. Sí. O sea, Un tema interesante a desarrollar porque lo que ha resultado es que luego de la invención del automóvil empezamos a crear ciudades o comunidades para el vehículo. claro. Entonces el peatón ha sido pues, relegado como si fuese un ciudadano de segunda categoría y de hecho hay mucha agresividad hacia él cuando invade las calles y resulta que si nos vamos un poco pues, al tema de humanizar nuestras ciudades, realmente las ciudades pertenecen a los peatones y no a los automóviles. Pero eso es verdad, Osiris, pero fíjate que a mí me ha pasado 2 veces esta semana, bueno, la semana pasada una vez y esta semana me volvió a pasar, que en la madrugada por la ruta que yo vengo, por el área de Miraflores, esa avenida tiene aceras y, me ha pasado que he tenido que apartarme yo porque los peatones van en la misma vía, teniendo la acera allí. O sea, por eso te hablaba de un tema de irresponsabilidad de parte de algunos usuarios, porque no son todos, ¿no? Claro. Sí, es que realmente todos los usuarios deberíamos conocer las normas de tránsito y tratar de respetarlas. Eh, Al peatón, de hecho, las vías empezaron a diseñarse para segregar, ¿no? Para poner en un sitio los peatones, otro los conductores, otro los ciclistas y así. De hecho, si hablamos de la historia, vemos hasta que incluso en tiempos romanos, los romanos tenían calzadas para peatones y calzadas para carretas, porque ellos ya habían identificado pues que había un riesgo cuando tú los unías. Y lo ideal es pues tenerlos segregados para evitar el conflicto entre usuarios, que es lo que le llaman, ¿no? Tener calles, lo que le llaman calles completas o vías seguras, con un sistema seguro. Y la infraestructura sí es un pilar de este tema, por eso insistimos mucho con el Ministerio de Obras Públicas y con las alcaldías que se diseñen vías seguras y que inviten a la gente a desplazarse correctamente, ¿no? No sé exactamente por qué sucede esto de que te encuentras con peatones fuera de la acera, habría que analizarlo, a ver qué tan cómodas son, qué tan seguras son, si hay sol, si no hay sol, si son continuas, si son amplias, si son cómodas, para que la gente pueda aprovecharlas, ¿no? Pero es lo ideal realmente.
Pero en fin, el tema del usuario es que ahora las tendencias en el mundo respecto a la seguridad vial es rescatar las comunidades para los peatones, primero porque somos todos, y segundo pues porque somos un usuario vulnerable, o sea, siempre vamos a salir perdiendo en caso de un conflicto en la calle, ¿no? Claro. Y de hecho te tendría que hablar de Panamá específicamente. En Panamá en las últimas décadas, quitando pues, los años de pandemia que no nos funcionan como referencia por el tema de, pues, de la cuarentena, de quedarnos en casa, es que en Panamá el 49.5% de las personas que pierden la vida en la carretera son peatones, género masculino, 60 años hacia arriba. Y ese es el perfil. Entonces, si lo analizamos, quizás sea una mezcla de cosas, ¿no? Quizás estemos exigiéndole a una persona de cierta edad que utilice un puente elevado peatonal cuando sabemos que le cuesta muchísimo levantar un solo pie para subir un escalón. Obligarlos a que tripliquen distancia. Quizás también encontremos sitios en donde no pueden desplazarse pues por su condición física. Y hay sitios, Osiris, complicados para el peatón y para el conductor. Por ejemplo, en el interior, en el área de San Carlos, cuando tú sales ahí enfrente de Punta Caelo, son 4 paños, porque son 2 para allá y 2 para acá. Cuando tú sales para entrar a la vía con dirección a la ciudad de Panamá, esa calle no tiene descanso. O sea, no es que tú puedes pasar 2 vías y quedarte allí para pasar las otras 2. No. Marginal. Tienes que pasarlas todas de una y ahí mismo está la parada. O sea que la gente cruza ahí mismo donde sale el vehículo. Es peligrosísima esa salida y nadie hace nada por mejorar eso. Bueno, y es que ese es el tema, ¿no? O sea, si nosotros tenemos funcionarios que estén atentos al asunto y que dominen el tema, lo que harían es varias medidas para proteger a ese peatón que es el usuario vulnerable. De hecho, una de las cosas que se hace es primero que nada reducir las velocidades en los sitios en donde hay este tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque de hecho la última campaña que ha hecho la Semana de la Seguridad Vial hablaba de reducir a 30 kilómetros por hora porque científicamente se ha comprobado que a esa velocidad una persona puede sobrevivir a un atropello. Claro. Solo el 10% pierde la vida. Entonces, reduce la velocidad, no solamente por ejemplo, con reductores que son ahora las tablas de velocidad o el nuevo diseño que la Autoridad del Tránsito ha publicado, sino también con algo que le llaman achicanas, que es reducir los carriles porque así obligas al conductor a reducir la velocidad. También señalizaciones que son verticales y horizontales. De hecho, en Panamá se vende una tecnología que es iluminación, que son tabletas que se incrustan como al asfalto o al concreto, tienen sensores y de noche cuando alguien va a cruzar se encienden para avisarle al conductor que tiene que reducir la velocidad. Y hay otras medidas, también incluso se habla de tener operativos permanentes en sitios en donde se llaman puntos negros, creo que se llaman, donde hay atropellos o siniestros viales con víctimas fatales con cierta insistencia. Entonces sí hay todo un trabajo que hacer y es un trabajo que siempre vamos a decir es interinstitucional e intersectorial porque tienes que involucrar a todo el mundo, o sea, las instituciones del Estado, a la empresa privada, a la sociedad civil, para evitar que sigamos perdiendo gente en la carretera. Así es. Yo sé que tú que no estás a favor de los pasos elevados peatonales, que yo creo que este gobierno no ha construido. No he visto, por lo menos, ni he escuchado nada. Y han licitado algunos. Pero también es peligrosa, Osiris, el tema de la cebra esa, que es la tendencia en los países de primer mundo, que es el paso a nivel. Sí. Peligroso bueno, en Panamá y yo me imagino que en otras partes del mundo, porque los conductores no son en su mayoría responsables. Sí, pero mira, estos trabajos no son mágicos, ni van a ser prontos ni rápidos, pero se tienen que iniciar con todo un proceso. De hecho, lo que ha logrado México y, por ejemplo, Colombia, que son desmantelar puentes elevados peatonales, nos está diciendo, nos hace tremendo llamado de atención porque son países vecinos, son países que están en nuestro continente y han logrado cosas. Entonces, pero tenemos que hacer... Osiris, perdona, es que Osiris hace rato nos viene hablando de este tema de los pasos peatonales, de los puentes peatonales. Y nos ha explicado ella y otras personas más lo moderno es hacer no policías muertos como le llamamos, sino resaltos lo suficientemente anchos y con una inclinación que obliguen al conductor a bajar la velocidad de manera que el peatón pueda sin mayor riesgo cruzar una calle. Sin embargo, pero veo que el MOB sigue construyendo pasos peatonales. Pero en esta administración eso ha ocurrido. ¿Qué cosa? Los pasos sí. elevados. En el oeste hay varios que están terminando. ¿Qué están haciendo? Sí. Y de hecho nosotros navegamos en la página del MOB porque tienen una página de transparencia en donde vemos las licitaciones y sí vemos pues que insisten
en licitar. Hay sitios en donde definitivamente que se necesitan, pero hay sitios en donde no. Aquí, por ejemplo, tenemos uno en la salida del corredor norte, hacia Villalucre, en donde hay un puente elevado peatonal que cruza esa, vamos a llamarle autopista, un corredor. Pues ahí no queda de otra. Pero hay sitios en mitad de la ciudad que no ameritan, que con un paso peatonal bien señalizado, bien diseñado, bien construido, pues la gente puede desplazarse perfectamente sin tener que hacer un puente. Y de hecho, si ven las noticias, creo que esta misma semana hablaban de vehículos y de personas que están cruzando ríos con estas crecidas, con estas lluvias, para poder llegar de un lado al otro. Allí es donde sí se necesita un puente. Entonces tenemos que no los hacen. Entonces esa inversión del $1.000.000 que hacemos para hacer un puente en la mitad de la ciudad, mejor es hacerla en esos sitios en donde la gente sí necesita cruzar un río. Sí, porque, y ese $1.000.000, por ejemplo, en el paso peatonal de la Universidad Tecnológica, que eso no sé cuántos círculos da para la escalera para usted poder pasar a subir sí, el puente. Entonces la gente al final le da pereza, no sube el puente y cruza la y calle. cruza la calle. Sí, esto se llama, es que estos son líneas del deseo que le llaman. ¿Por qué? Porque el peatón tiene que exponerse al clima, a la inseguridad, a la infraestructura hostil. Y entonces, ¿qué hace? Lo que hace todo el mundo es que cuando vas a caminar, tú tiras una línea recta. A ti no te importa lo que hay en el medio. Si hay carros, si hay lo que sea, tú caminas en línea recta porque quieres hacerlo rápido y quieres llegar a tu destino. Entonces, un puente peatonal es ponerlo, es como, o sea, los puentes peatonales que vemos es como para deportistas. A veces caminas hasta 5 veces más de lo que tienes que caminar. Osiris, aquí están Sergio Rivera y John de León preguntando de cuándo vuelves a invitarnos a hacer un recorrido ciclístico. Cuando quieran. No, porque ahora ellos son los que quieren. Que pero saliendo desde aquí, desde la 12 de octubre, que es más largo. Yo no voy a decir. Ahí está, ya se bajó de la bicicleta. Pero si yo no estoy pidiendo eso. Ya se bajó de la bicicleta sin haberse montado. Tenemos dos cosas pendientes. Hacer nuevamente un recorrido en bici y otro que es también recorrernos uno de los famosos puentes elevados peatonales para ver qué tiempo nos toma. Y la última vez que conversamos le decía, pues invitemos a los diputados porque están hablando de leyes en donde se incentiva la construcción de puentes elevados peatonales. Tenemos que hacer que estas personas que toman ese tipo de decisiones pues nos caminen los puentes elevados peatonales para ver qué tanto esfuerzo hay que hacer, qué tanta distancia hay que recorrer, qué tanto tiempo nos va a tomar cruzar de un sitio para otro. Así que, pues, búsquese sus zapatillas. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo el casco lo tengo todavía. Ah, sí, qué dicha. Entonces, claro, no sé, es cosa de ponerle fecha a esto. El problema de John de León y de Sergio Rivera, que sí se van a atrever. ¿Tiene bicicleta? Pero tengo el casco, yo soy como Tres Patines. Yo tengo Tres Patines y ese retrovisor, ya me falta menos, me falta el carro. Bueno, Osiris, gracias. Muy amable. Hombre, a ustedes, empatía en la vía, gente, que no todos tenemos la misma condición física en la vía. Hay gente que tiene algún tipo de discapacidad visible o no visible, física o mental, entonces tenemos que ser más empáticos en la vía y más considerados con otros. Así es. Gracias, Osiris. Gracias por su tiempo. Gracias.